7 de la mañana con 3 minutos. El voto para la consulta popular y referendo de los jóvenes de 16 años es facultativo. Hemos preparado un informe sobre esto. Los jóvenes tienen un papel protagónico en la consulta popular del próximo domingo 4 de enero. Según datos del Consejo Nacional Electoral, cerca del 60% del electorado está compuesto por personas entre 16 y 45 años de edad. De este grupo, unas 600.000 personas son jóvenes comprendidos entre los 16 a 18 años, los que pueden votar desde el 2008 por la implementación de la actual Constitución. Esta cifra oficial del voto joven contrasta con el 11% del padrón. 1,4 millones de personas son de la tercera edad. Estos datos nos demuestran que los jóvenes son los que decidirán en las urnas el futuro del país. ¿Qué quiere este grupo de la población? ¿Cuáles son sus anhelos, su visión de país? Para contestar estas preguntas, invitamos a Elías Tenorio, secretario técnico de la Juventud, un joven que entiende a la política como un sinónimo de servicio. Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, es el funcionario más joven del gabinete del presidente Lenín Moreno y no podía ser otro que el titular de la llamada Secretaría Técnica de Juventudes, a su vez la más joven de las instituciones del Estado, creada hace apenas 8 meses por el presidente Moreno y adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, mientras otros organismos del Estado eran eliminados al comienzo de este gobierno. Esta secretaría se creaba. ¿Para qué? Se lo preguntamos a Elías Tenorio Martínez, secretario de Juventudes. ¿Qué hace su secretaría? Buenos días, Eduardo, y buenos días a los televidentes. La Secretaría Técnica de la Juventud viene trabajando desde su creación en mecanismos que mejoren la calidad de vida de los jóvenes a nivel nacional. Es por eso que hemos venido trabajando en desarrollar esa propuesta integral de atención a los jóvenes que el presidente Lenín propuso en su campaña, denominada Impulso Joven, que tiene que ver con 3 aristas: acceso a educación, empleo y emprendimiento. Hemos venido desarrollando algunos elementos con respecto a esos tres espacios, pero también hemos venido trabajando en aspectos como uso del tiempo libre, como la gestión de estos espacios que necesitan los jóvenes a nivel nacional, como la gestión de las casas de la juventud, también que venimos desarrollando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y por supuesto mecanismos que ataquen a los factores de riesgo que estamos viviendo los jóvenes, ¿no? Tenemos embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, la tasa de VIH. Entonces, es un trabajo intersectorial, interinstitucional, que hemos venido desarrollando ya con algunas instituciones del gobierno nacional. Esa es la característica principal de esta secretaría, que hace ese rol de articulación y de coordinación de políticas. Entendemos que es totalmente transversal, pero ¿cuáles son las entidades con las que es más importante, en su opinión, coordinar y en función de qué objetivos? Bueno, tenemos, yo creo que he coordinado con todo el gobierno, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que somos adscritos, pasando por el Ministerio de Salud Pública, elementos de salud, sobre todo estos factores de riesgo, con el Comité Técnico de Drogas, la Secretaría Técnica de Drogas. Hemos trabajado con el Ministerio del Deporte, somos miembros del directorio de los centros del entrenamiento de alto rendimiento deportivo, que lo que va a buscar es que los jóvenes puedan utilizar estos espacios para hacer actividad deportiva, independientemente si son deportistas o no, pero lo que queremos es que los jóvenes hagan deporte. También con la misma Cancillería hemos planteado algunos aspectos de esa política exterior que permita a los jóvenes dotarse de algunos mecanismos de mejoramiento de conocimientos, de capacidades para seguir avanzando en su formación. Con el CENESID, todo lo relacionado al acceso a las universidades, la gestión de los cursos propedéuticos gratuitos, las becas de Eloy Alfaro, el Ministerio de Educación con el Bachillerato Técnico Productivo, el Bachillerato Acelerado, o sea, sin fin de instituciones con las que hemos venido trabajando, incluso con la misma Presidencia de la República, con la misma Vicepresidencia, con el Plan Toda una Vida, del cual somos miembros. Con el plan hemos venido construyendo toda esta política de atención integral y, por supuesto, ¿cuál es el aspecto dedicado a la juventud en este plan?
en este plan. Por supuesto, es Impulso Joven, que tiene que ver los tres elementos que acabo de comentar: educación, empleo y emprendimiento. En emprendimiento tenemos los créditos con Ban Ecuador de hasta $15,000 para jóvenes que quieran generar sus propios emprendimientos, ser sus propios jefes, con una tasa de interés la más baja del mercado, estamos hablando de un 11%, y con ese mecanismo de facilidades, de que no te vamos a ver si tienes garantía o si tienes historial crediticio, sino que queremos saber de tu futuro, lo que tú quieres promover. Entonces también venimos trabajando fuertemente con el Ban Ecuador en ese aspecto. Usted tiene 29 años. ¿A qué edad 28. se vinculó? 28 años. ¿A qué edad se vinculó a la política? ¿Y a qué edad al movimiento Alianza País? Yo, bueno, me he vinculado desde los 10 años de edad. Recuerdo que en ese entonces hubo un proceso denominado Cabildos de la Niñez, donde tuve la oportunidad de participar llevando la voz de los niños de Carapungo, del barrio del cual yo pertenezco. Entonces, desde ahí ha venido un proceso de formación, participando en espacios como el Foro de la Niñez y Adolescencia, el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Pasé por un proceso relacionado a los temas ambientales, construyendo una red suramericana de jóvenes frente al cambio climático y una red de jóvenes frente al cambio climático a nivel nacional. A partir de eso tuve la oportunidad de ser considerado para trabajar en la Cancillería en ese entonces. Tuve la oportunidad de colaborar en los temas ambientales y ahí fue mi vinculación a Alianza País a los 19 años de edad. No puedo dejar de preguntarle qué opina, qué piensa y qué cree que piensan los jóvenes vinculados al movimiento Alianza País sobre los últimos acontecimientos, los de los últimos años, que devienen en una evidente, clara ruptura del movimiento Alianza País. No creo que solo los jóvenes de Alianza País, sino en general. Los jóvenes tienen una aspiración importante cuando ingresan a una organización política, de recibir formación política a su alrededor, de desarrollar esas capacidades que uno tiene, de ser considerado en su momento para representar a la organización política en algún espacio de elección popular o en alguna terna, algún espacio de formación. Sin embargo, lo que hemos tenido, sobre todo en los últimos 4 años en Alianza País, ha sido un descuido importante para los procesos de juventud. Yo considero que el espacio de jóvenes tiene que ser el primer espacio de formación del militante, inclusive si no es un joven de 18 a 29 años, como dice la ley, que cualquier persona que quiera ingresar a la institución partidista pueda formarse desde el espacio de juventudes, como lo han hecho otros partidos políticos a nivel mundial. Sin embargo, lamentablemente yo vi todo lo contrario. Había un espacio de pugnas importantísimo. Claro que eso es parte del desarrollo de capacidades, pero si una persona que viene de cualquier proceso no tiene esas capacidades de luchar en esos espacios, por supuesto que las mismas personas van a continuar en ese proceso de representación. Habla de pugnas, ¿pero a qué se refiere? Pugnas políticas, discusiones, debate. Pero eso es natural. Es natural, pero no es natural cuando hay desigualdad de condiciones. Yo no puedo discutir o competir contra un compañero que tiene más capacidades que uno. Por eso era muy importante lo que promovíamos hace algún tiempo, cuando intentamos tomar el proceso de juventudes, y era que el proceso de formación política tenía que ser un elemento transversal de la gestión. No solo de Alianza País, sino en general. Vemos que los partidos políticos en general no forman a los jóvenes políticamente. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo las mismas personas. O lamentablemente se busca cubrir solo intereses de un grupo de personas que sigan en esos espacios, que hereden candidaturas, que hereden la posibilidad de salir en televisión, etcétera. Por eso era muy importante lo que estábamos haciendo en ese entonces. Más allá de los temas de inclusión política dentro de los movimientos, en este caso de Alianza País, es evidente que el cisma dentro de Alianza País está determinado por el gran tema de la corrupción en el gobierno del presidente Rafael Correa. En su criterio, ¿qué piensan hoy los jóvenes sobre la política? ¿Qué percibe usted? ¿Qué ideas y opiniones le llegan respecto de este tema? ¿Está creciendo el rechazo de los jóvenes a participar en la política? Yo creo que el presidente Lenín, con las acciones que ha venido promoviendo, en campaña se dijo que vamos a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Ha dado una muestra clarísima de cuán importante es que nos involucremos los ciudadanos y particularmente los jóvenes en el quehacer político. Para nosotros es evidente de que este nuevo momento en Alianza País nos invita a retomar ese camino de trabajar en conjunto para lograr sanear a nuestra organización política. Imagínese usted,
llegar a la sede del movimiento, un hecho triste para nosotros, en las condiciones que dejaron la sede del movimiento, en las condiciones que recibimos los equipos y todo, y la Fiscalía sigue haciendo su trabajo de investigación. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a las futuras generaciones del quehacer político? Que cuando no nos gusta una decisión, dejamos rayando, dañando y nos vamos de la organización política. No, entonces el presidente Lenín tiene, y de los jóvenes que nos hemos quedado en la organización, tiene todo ese apoyo, porque lo que estamos buscando es promover esos nuevos valores como tal. Como lo ha dicho él, valores. Lo importante de hacer política es gestionar esos valores, aprender a canalizar los valores. Por eso es que ahora vemos un aire muy bonito en Alianza País. Hay muchísimos jóvenes a nivel nacional que me contactan, que me dicen, miran, queremos participar, ahora queremos aportar en la organización política. Nosotros hemos dicho con toda claridad de que dentro de los mecanismos democráticos de la organización vamos a generar todo ese proceso de reingeniería política para que las juventudes de Alianza País, no solo las juventudes, sino todas las personas que quieren ingresar a nuestra organización, tengan ese espacio de formación política que les permita luchar contra esos antivalores que nos demostraron en estos últimos días. Le pregunto, ¿es natural que nuevas generaciones se perciban como protagonistas del cambio? ¿Qué piensa usted sobre la pregunta 2 del próximo referendo y consulta popular, la que tiene que ver con la reelección indefinida? Bueno, yo pienso que es una oportunidad importante, no solo para nosotros los jóvenes, sino también para la militancia de base. Resulta que en las organizaciones políticas siempre han sido las mismas personas que han competido por los mismos espacios. Concejales, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, etcétera, que tienen más de 1, 2, 3 periodos consecutivos y no dan la posibilidad de que ese recambio generacional se dé. Esta pregunta nos abre esa posibilidad de que los jóvenes ahora sí podamos hacer política, nos formemos políticamente, obliga a los partidos a formar políticamente y también al gobierno nacional a generar esos mecanismos de participación que permita crear esos nuevos liderazgos. Eso es lo que estamos promoviendo también desde la Secretaría Técnica de Juventudes. No es un hecho aislado que esta pregunta tenga ese componente simbólico. Mucha gente me dice en territorio, Elías, esa pregunta va direccionada a una sola persona. Yo les digo que no. Va direccionada a muchísimas personas que han estado bastante tiempo en estos espacios y que ya consideramos los jóvenes que es nuestro momento. Miren, yo tengo desde los 10 años haciendo política y tengo compañeros que han estado muchísimo tiempo haciendo este tipo de actividades. Lamentablemente, por la falta de oportunidades, incluso dejaron las organizaciones políticas y se dedicaron a otras cosas porque no han visto esa necesidad, esa importancia que la organización debe darle a nosotros, los jóvenes. Por eso ahora, con la pregunta 2, nosotros creemos claramente que estamos haciendo una ruptura generacional, una ruptura con el pasado, y también estamos generando eso que se prometió hace mucho tiempo, formar esos nuevos líderes que asuman este proceso político para conducir la política y la economía del país. Gracias por su presencia aquí. Gracias, en Primera Impresión. 7:16 a.m. Fue el diálogo con Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. Vamos a hacer un brevísimo corte y cuando regresemos estaremos analizando el tema muy importante, sobre todo en este momento, del manejo político, el manejo interesado, sesgado de las redes sociales en el contexto de la campaña hacia la consulta popular. Café TV, nueva temporada. Muy pronto. Por Ecuador TV. Este 4 de febrero también nosotros acudamos a votar. Es un deber cívico y ciudadano, porque mi voto cuenta para que nosotros seamos actores vivos del progreso del Ecuador. Mi voto cuenta. ¿Para qué? Se fortalezca la equidad. Mi voto cuenta. Para que haya más oportunidades. Porque somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Tu voto cuenta. Este 4 de febrero todos a votar con optimismo y convencidos de lo que es correcto. Ejerce tu derecho. Tu voto cuenta. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y Consulta Popular 2018. En febrero, llega a nuestro cine obras maestras de Perú, Argentina y México. Paloma de papel. Yo no quiero que ustedes desaparezcan.
sur. Después viene la culpa. Un día sin mexicanos. Buenos días, report. Perfume de violetas. Va para la nueva, ¿no? Salgo, ¿no? Sábados, 21:30. Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Tomás Macaulay. Somos libres, somos civilizados. Lo que vale de poco. Si impedimos a cualquier fragmento de la raza humana de participar en igual medida de la libertad y la civilización. Estamos en la avenida Grigotá, Santa Cruz, Bolivia. Me imagino que se llama así porque hace referencia a un monumento que queda más allácito, que el monumento al Chiriguano es, y también hace referencia a un nombre indígena. La avenida Grigotá se encuentra al sudeste de la ciudad de Santa Cruz, ruta que lleva a los antiguos territorios chiriguanos. Grigotá es el nombre que tomaron guerreros prehispánicos en nombre de uno de los caciques guaraní más importantes. Estos detuvieron el avance de la expansión incaica en lo que se conoce como el Fuerte de Samaipata. Siete de la mañana con 19 minutos. La campaña hacia la consulta popular está llegando a su nivel de mayor intensidad y tensión, y una prueba de ello es que en las últimas horas arrecian las noticias falsas en redes sociales. Hemos preparado un informe al respecto. El lenguaje de las redes sociales abarca varios términos que son importantes a entender. Uno de ellos es la frase fake followers, que en español significa falsos seguidores. Cuando una marca o una persona compra usuarios falsos, se pierde la esencia de lo que es una red social, ya que los supuestos seguidores no hacen interacción con las publicaciones de ese perfil. Es totalmente negativo comprar seguidores, porque finalmente lo que tú buscas es generar un diálogo. Muchas de las personas que participan en redes sociales compran seguidores con la finalidad de aparecer como que tienen una comunidad sólida a su alrededor, o mucha gente les sigue y son muy populares. Lo que no saben es que es muy fácil determinar quiénes son estos seguidores falsos, cuentas inactivas, y también desde qué países desde donde nos están siguiendo más. Según una investigación del New York Times denominada La Fábrica de Seguidores, existen varias compañías alrededor del mundo que se dedican a vender seguidores. Según este medio de comunicación, al menos 55,000 cuentas usan los nombres, fotos de perfil, ubicación y otros detalles personales de verdaderos usuarios de redes sociales, incluyendo a menores de edad. Políticos, modelos, artistas, gente de televisión, blogueros y más son los que invierten en la compra de seguidores. No se venden por unidades, se venden por paquetes. Por ejemplo, por el valor de $300 se puede conseguir hasta 600 seguidores. Por la inversión de $500 se puede conseguir hasta 1,200 seguidores. Cuando una persona, un perfil público, hace esta compra de seguidores, lo recomendable es que haga una medición antes y después. Si haces tú la medición antes, puede tener un 92, un 95% de credibilidad esa cuenta. Pero si la haces luego de comprar los trolls, esa credibilidad va a haber bajado, es decir, vas a tener un nivel de influencia, un nivel de diálogo que llegue a tener muy pocos realmente personas que participen de forma real. El comprar seguidores hace que una persona parezca más popular, en cierto punto también más influyente, pero si no son conseguidos de manera orgánica o con pauta en las propias redes, esa persona a largo plazo dañará su imagen y su reputación en la web. Carla Arcentales, Telediario.
7:22 minutos. En las últimas horas, autoridades del gobierno han tenido que desmentir apuradamente varias afirmaciones anónimas hechas a través de Twitter. Se divulgó el rumor de una supuesta alza del precio de la gasolina y fue falso. Se robó la base de datos del plan Toda una Vida y 400.000 personas fueron engañadas con un falso mensaje. Y así, una tras otra, han venido saliendo a flote noticias inventadas que, por más burdas o disparatadas, siempre consiguen abusar de la credulidad de muchas personas. Y todo dentro de este ámbito que llamamos redes sociales. Hace pocos días el diario New York Times publicó un reportaje acerca de una compañía norteamericana dedicada a vender listas de falsos seguidores para ser usadas en cuentas de Twitter. Allí se dijo que hace aproximadamente un año la cuenta de Twitter del entonces candidato a la presidencia Lenín Moreno había recibido una inyección de falsos seguidores vendidos por la mencionada empresa por pedido de un asesor, según afirma el artículo. Consultamos sobre esto a miembros del equipo de comunicación del ahora presidente Moreno y afirmaron que si eso se produjo fue por una decisión de una empresa ecuatoriana que había sido contratada para manejar las redes sociales durante la campaña electoral. Hemos recibido además un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación sobre este tema y afirma lo siguiente sobre la investigación del diario New York Times en la que se menciona al presidente de la República, Lenín Moreno, como cliente de la empresa de Boomi en la compra de seguidores para su cuenta de Twitter. La Secretaría de Comunicación desmiente la existencia de que algún asesor del presidente haya realizado dicha actividad y exige al diario neoyorquino que revele el nombre de la fuente para sustentar dicha investigación y proceder a rectificar este reportaje. La Secretaría de Comunicación recuerda que el presidente de la República no mantiene asesores de comunicación ni internos ni externos y la única instancia oficial para estos temas es la Secretaría Nacional de Comunicación. La misma investigación, afirma el comunicado, se contradice tomando en cuenta que asevera que la compra de seguidores la puede hacer cualquier persona ajena al dueño de la red social sin autorización ni consentimiento del propietario. Hemos pedido a nuestro siguiente invitado que haga un análisis gráfico sobre este asunto. Nuestro invitado es Jaime Vega, experto en redes. Bienvenido. Y le preguntamos cómo funciona esto. En efecto, cualquier persona puede comprar seguidores falsos en una empresa como la mencionada por el diario New York Times e inyectarlos a la cuenta de un usuario sin que éste se entere. Eduardo, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. En efecto, puede ser así. Se puede hacer eso. Se puede comprar, hay que diferenciar entre lo que son los seguidores, los fake followers, de lo que hablaba en el reportaje, y lo que son los trolls. Los fake followers son aumentar la masa de tus seguidores para, mediante estrategias principalmente de bots que se conocen, que son automatizaciones de retweets, de posts y este tipo de cosas, se dé una percepción de un alcance mucho mayor de una cuenta, de tal o cual cuenta, dentro de Twitter principalmente, aunque se suele hacer también esto en Instagram o en Facebook. Pero es decir, efectivamente se puede hacer. ¿Es posible que alguna persona haya comprado seguidores y los haya puesto en la cuenta de Lenín Moreno? Es posible, además que esta persona... Sin que se entere el dueño de la cuenta. Sin que se entere el dueño de la cuenta, efectivamente, y además es posible inclusive que se hagan fakes de la cuenta misma de Lenín Moreno, es decir, la cuenta del presidente Moreno es @Lenin, y hacer un fake de la cuenta muy parecido, con la misma foto, con el mismo fondo, con el mismo tramado, y ponerle @Lenin y la M al final. Estás cambiando el user y estás haciendo un fake y puedes utilizar esa cuenta. Es decir, con un pequeño cosas. Cambio se falsea la identidad. Se falsea la identidad, que de hecho es parte de lo que el New York Times habla de lo que hace de Boomi.
El inicio del reportaje del New York Times habla de una chica en Estados Unidos que tiene su cuenta, es una millennial, como todos los millennials tiene sus redes sociales, ella se habla específicamente de Twitter, y lo que se hace en el reportaje del New York Times es evidenciar cómo para promocionar ciertas cosas de bitcoins, inclusive la utilizan también ya para temas de pornografía, hacen una cuenta falsa de esta chica para hacer la promoción de este tipo de cosas. Es decir, lo mismo puede ocurrir con cualquiera, inclusive, pero aquí no se menciona al presidente Moreno, se dice el presidente Moreno, sin embargo, se presume que esto ocurrió antes, cuando era candidato a la presidencia de la República. ¿Esa es una práctica común? Digo yo, las empresas asesoras en campañas electorales suelen inyectar seguidores falsos en las cuentas de sus clientes para demostrar ante ellos que están haciendo bien el trabajo. En el New York Times se topa al presidente Moreno y se habla específicamente en la única línea en donde se habla de él, se habla de que se compró seguidores hace un año aproximadamente en la época de campaña y la compra fue hecha por un asesor de él. Efectivamente, lamentablemente, Eduardo, es una práctica bastante común, sobre todo en épocas de campaña. Para una cuenta tan potente como puede ser la de un presidente de la República, yo consideraría que no es necesario hacerlo. Lamentablemente hay cuentas que sí lo hacen, hay ejemplos muy cercanos de eso, cercanos de nuestro país, en donde se ha hecho eso de funcionarios públicos en el mismo nivel del presidente. Pude leer el artículo interesante del New York Times, por demás, que ciertamente menciona otros casos de personas que afirman no haber autorizado la incorporación de falsos seguidores a sus cuentas de Twitter, pero en Ecuador nos parece interesante saber por dónde comenzó en las redes sociales la divulgación de este tema. A ver, yo en mi cuenta de Twitter empecé a ver y ya vi un acercamiento de varias cuentas que hacían retweets o que hacían cita de un tweet específico. Luego cuando me fijé, el tweet específico era de la cuenta de Amaury Chamorro. A mí Amaury Chamorro me tiene bloqueado en Twitter, entonces lo que hice ¿Quién es Amaury Chamorro? A eso voy. Lo que hice fue pedir que me mandaran, por otro lado, el link del tweet de Amaury Chamorro. Amaury Chamorro es un personaje que está muy vinculado al gobierno de Rafael Correa, en el manejo de lo que se conoció en su época como los guerreros digitales. Cuando Rafael Correa convocaba mediante su cuenta de Twitter o mediante las sabatinas, a que sus guerreros digitales se activen para toda cual situación. Quien manejaba lo que te decía al inicio, hay que diferenciar entre troles y fake followers. Quien manejaba este troll center, hay investigaciones, inclusive de portales de investigación periodística de aquí del Ecuador, en donde se conoce que la empresa de Amaury Chamorro, que es Riveney, estaba vinculada directamente al manejo de estos troll centers. Era contratista del Estado en el tiempo de según las Rafael investigaciones periodísticas de estos portales, es así. Bueno, que el señor Chamorro esté asociado a la campaña del expresidente Correa no pide comentario, pero revisé su trino y él afirma con supuesta base en el artículo del New York Times que Lenín Moreno sería la tercera persona o el tercer usuario con más seguidores falsos en su cuenta de Twitter. Esto, sin embargo, no lo dice el artículo del New York Times. No hay ninguna base o evidencia para hacer esta afirmación. Es decir, a lo que dice el New York Times se añade un comentario que no tiene sustento, pero las redes sociales se han convertido en ese sentido en el reino de la impunidad. Se puede decir cualquier cosa sin beneficio de inventario. A ver, de la primera parte, cuando yo vi el trino de Amaury Chamorro, me preocupé y abrí el link de New York Times. Inclusive te dan la opción de leerlo en inglés o en español. Yo leí en los dos idiomas para ver que la traducción no tenga sesgo o algo así. Y en efecto, lo que se habla ahí se nombra, como digo, a Lenín Moreno como un asesor que le compró followers en la época de campaña. El New York Times no da ningún ranking, por decir algo, del mayor número
del político que haya comprado mayor número de seguidores y que ponga un ranking en ese sentido. Se pone una infografía interactiva en donde sale la fotografía de la página, de la cuenta de Lenín Moreno en tercer lugar, pero no es que sea un ranking. Eso pudo haber sido un diseño gráfico construido para lo que yo entiendo a partir de eso, que el ranking es de mutuo propio de Mauricio Chamorro. Luego de lo otro, lamentablemente sí, puede ser tierra de nadie, pero también es una gran herramienta. Hay que entender a las redes sociales sobre todo como una herramienta y como una herramienta en donde se respeta muchísimo y se debe seguir respetando muchísimo el anonimato, la libertad de expresión, la construcción a partir de una ciudadanía digital. Entonces, el anonimato es un derecho en las redes sociales, entendemos que es así, pero al mismo tiempo es el amparo de la impunidad. Las personas pueden decir cualquier cosa y mantenerse anónimas. Vienen a ser una especie de tierra de nadie, como tú decías hace un momento. Sí, puede convertirse en eso, pero afortunadamente a partir del paradigma de lo que es la 2.0, la web 2.0, de donde nacen las redes sociales, entonces, en donde la discrecionalidad del usuario es lo que prima. Es decir, en tu cuenta, Eduardo, de Twitter, tú tienes la discrecionalidad de saber a quién respondes, qué retuiteas, por qué lo haces y dónde lo haces. Entonces, a esta gente que utiliza las redes sociales bajo el anonimato, bajo una estrategia o un modus operandi de ataque, de insulto o de simplemente difamación o simplemente insulto por insulto, como se dan muchos casos, es la discrecionalidad de quien lee esto, quien tiene la potestad de decidir si difundo, si hago que esto se haga mucho más grande de lo que debería ser. Esto implica entonces asumir una responsabilidad individual como usuarios y como emisores de mensajes. Exactamente, asumir una responsabilidad de ciudadano digital, con todo lo que implica. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Jaime Vega, experto en redes sociales, es nuestro entrevistado en esta mañana. Le pedimos en la investigación sobre este tema que analice las cuentas de Twitter de varias figuras políticas y comencemos precisamente por la cuenta de Twitter de Lenín Moreno. ¿Es posible, es mi pregunta, reconocer de algún modo si los seguidores de esta cuenta son reales o falsos? Es posible hacerlo y es posible hacerlo de una manera muy orgánica, muy orgánica. ¿Qué significa esto, orgánica? Desde tu orgánica es de una forma natural, por ponerlo en términos más entendibles. Orgánica es conseguir seguidores, difundir información a partir de lo que tú eres y de la información y de tus intereses que tú tienes alrededor. Es decir, seguidores orgánicos serían seguidores naturales. Reales, exactamente. Es posible. Auténticos. Exactamente. Entonces, cualquier usuario que entre a la cuenta de Lenín Moreno, de Rafael Correa, de cualquier político, cualquier personaje público, puede darse cuenta si tiene o no tiene seguidores, fake followers, de lo que hablábamos antes. Falsos seguidores. Falsos seguidores. Veamos la cuenta de Lenín Moreno. Yo quisiera analizar dos trinos de Lenín Moreno. El primero es este de aquí, que es el famoso síndrome de abstinencia, que es Por favor, la cámara que enfoque no sé si ahí está bien. Sí, ahí está, por favor, lo estamos viendo. El famoso síndrome de abstinencia, ¿no? El famoso síndrome de abstinencia, que es sin duda... ¿Puedes bajar, por favor? Porque la cámara ha perdido el... ahí está bien. El trino decía reacción provocada, dijo el presidente Lenín Moreno. Por la reducción provocada por la reacción de la suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencia, como el azúcar, el alcohol, las drogas o el poder. Esto fue en referencia directa, por supuesto, a la actitud, al comportamiento del expresidente Rafael Correa. Exactamente. ¿Qué pasó con este trino? Aquí hay la primera forma de ver si es que hay una relación de fake followers o no, es justamente en la primera data que te da Twitter, ¿no es cierto? Los retweets y los me gusta, que se llaman ahora, los favs, que se les conoce comúnmente. Lenín Moreno tiene una cantidad X de seguidores, tiene muchísimos seguidores. Es lógico, es el presidente de la República y fue creciendo a partir de su posesión el 24 de mayo de 2017.
A partir de eso, él tuvo un crecimiento muy sostenido. Yo hice un seguimiento personal, que era el presidente de la República, lo empecé a seguir y vi cómo iba creciendo su cuenta y revisaba constantemente para saber justamente si había fake followers o no. No tenía este caso. ¿Pero qué nos indica este tweet? El tweet, primero, los retweets y los seguidores van muy en relación a la cantidad de seguidores que él tiene, ¿no es cierto? Si fueran fake followers no necesariamente vas a tener la misma relación, van a ser menores o vas a tener un disparo brutal de lo que tienes en relación a eso. El disparo brutal va más bien con gente que tiene pocos seguidores. En este caso es lo contrario. Entonces hay una relación entre lo uno y lo otro, primero. Pero luego lo que se tiene que hacer es hacer un análisis cualitativo, ya no tanto cuantitativo como el que vimos ahora, y ver qué es lo que pasa en el timeline de este trino. Entonces, primero, las respuestas que él tiene, la primera respuesta que él tiene es un insulto a él. Si vemos esta cuenta, Marquinho, La Playa, es una cuenta que tiene 5 seguidores. ¿Eso qué significa? Una cuenta que tiene 5 seguidores, normalmente en este análisis cuantitativo de las cuentas, podemos darnos cuenta, cuando tienes una cuenta de 5 seguidores, con muy pocos a los que tú sigues. Es una cuenta sin historia. Es una cuenta sin historia, pero además entras a los tweets de esta persona, por ejemplo, y te vas a dar cuenta qué tipo de tweets tiene, ¿no es cierto? Entonces vas a ver cosas como el insulto de allá, vas a ver pretensiones de ser más orgánicos, como lo que decíamos. Es decir, aquí ya entra, para entender, ya entran a trabajar los trolls, los llamados trolls. Aquellas personas que son pagadas, a ver si me ayuda a dar una definición correcta, las personas que son pagadas para responder, para comentar y atacar, evidentemente. Sí, a ver, lo que hace un troll, en diferencia a lo que hace un fake follower, el troll es una persona, Galo Califé, Jaime Vega, cualquier persona que además tiene una función paga para hacer esto. Esta función paga le dan además plataformas en las que tú puedes gestionar un número determinado de cuentas. Hay varias plataformas o software que te sirven para esto. Entonces, yo, Jaime Vega, tengo a mi cargo 50 cuentas. Tú, Galo, mismo troll tiene 50 identidades. 50 identidades diferentes. Ya. Entonces, de esta manera no puedes hacerlo orgánico. Vas a tener, si es que lo haces entre tus mismas cuentas, vas a tener un número de 50 seguidores, por ejemplo. Galo Califé, que es otro troll, va a tener otras 50 y así. Entonces, lo que haces es, bajo estos software de gestión de cuentas, coges y empiezas, muchas veces se hace un copy-paste. Esto ha pasado, son robots, en realidad. No son robots, son personas que están gestionando. Lo que se hace con los fake followers sí pueden ser robots, y lo que hacen estos robots se utiliza no necesariamente para fines malos. Los robots pueden utilizarse inclusive, el Big Bang, por ejemplo. El Big Bang, el famoso reloj Big Bang de Inglaterra, tiene Twitter, tiene cuenta de Twitter y tiene un bot que lo que hace es disparar la hora cada hora, necesariamente. Pero los fake followers lo que hacen... Es una respuesta automática. Pero volviendo al tema de Lenín Moreno, porque ya nos estamos apartando, la pregunta es, ¿de ese análisis se percibe la existencia de falsos seguidores en la cuenta de Lenín Moreno? Del primer análisis en este trino, yo te podría decir que es lo más orgánico que hay. En el trino de la... Nuevamente, orgánico significa auténtico. Auténtico. De hecho, es tan orgánico que tiene respuestas de personas muy públicas como Fernando Alvarado, que lo que hizo fue responderle atacando a este trino, ¿no? Y se puede ver, entonces, por otro lado, puedes entrar a la misma cuenta de las personas a la que quieres seguir o lo que quieres ver y empezar a hacer este análisis del que acabamos de hablar. ¿Podemos revisar la cuenta del expresidente Rafael Correa? Claro que sí. De Rafael Correa, ahí escogí una que es muy reciente, del 29 de enero, de antes de ayer, o de ayer me parece que fue el 29 de enero. Y lo que pone él es, me lo escribió un amigo: no sé dónde andará Sancho, pero por suerte sigue habiendo molinos.
perros ladrando, vientos y proyectos de Quijote dispuestos a dar todo por los desposeídos de sí. A ver, rápidamente, ¿qué percibe usted de la revisión de este? Aquí yo tengo, yo lo primero que veo es que hay muchísima actividad troll de apoyo al presidente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Primero, un análisis cuantitativo. O sea, yo veo el número de seguidores de los primeros que se ven, que postean esto. Luego, si entro a estas cuentas, yo me voy a dar cuenta. Un troll lo que va a hacer en su timeline va a ser un mono temático, más o menos. O sea, va a ser, si es de ataque a Lenín Moreno, va a atacar a Lenín Moreno, va a atacar a Lenín Moreno. Es decir, no es una persona que tenga vida, por decirlo de alguna manera. No le interesa el arte, la cultura, la diversión. Lo único que le interesa es lanzar mensajes en una dirección específica de ataque político. Eso es básicamente un troll. Es decir, cuando vemos una persona que no tiene intereses diversificados, sino que solamente está allí para cumplir esa tarea. Sí, antes del periodo de Lenín Moreno, lo que sucedía mucho es que los trolls, estos famosos guerreros digitales que tenía Lenín Moreno, que tenía Rafael Correa, mil disculpas, lo que hacía era, Rafael Correa decía, no sé, por favor, somos más de atender, por ejemplo. O decir, mis guerreros digitales, vean esta cuenta. Entonces, a Yanadi Nostroza, que estuvo hace poco aquí entrevistando al presidente Moreno, había actividades de cientos de cuentas troll que entraban específicamente, como te decía, de manera monotemática, a atacar a Yanadi Nostroza, a insultar. En el momento en el que ella soltaba cualquier información. Prensa corrupta, insultar y atacar, de manera, tú entrabas a cualquiera de esas cuentas y era una forma monotemática, como te digo. Aquí, la primera respuesta, la primera cuenta que responde Rafael Correa es monotemática. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, se nos va el tiempo, tenemos que concluir la entrevista y arribemos a conclusiones. En primer lugar, ¿cómo debemos los usuarios aprender a leer las redes sociales? A ver, los usuarios... De manera concreta, por favor. Debemos muchísimo entender lo que es ciudadanía digital. Es decir, si yo utilizo Twitter, soy un ciudadano digital. Si tengo Facebook, si tengo Instagram, cualquier red social o cualquier forma de interacción con el mundo digital, soy un ciudadano digital. Por tanto, debo entender que tengo muchos derechos y libertades, pero sobre todo tengo también responsabilidades. Una de mis responsabilidades es entender cómo identifico un troll, por ejemplo. Otra de mis responsabilidades es entender cómo identifico falsas noticias, por ejemplo. Precisamente sobre esto, y dado el análisis que usted ha hecho de ambas cuentas, la de Lenín Moreno y la de Rafael Correa, ¿cuál de ellas, en su opinión, utiliza estos recursos? Trolls, personas pagadas para salir en apoyo, para aplaudir, para respaldar o para atacar al adversario. Del análisis de estos dos trinos específicos que acabamos de escoger, yo creo que principalmente el uso de estas estrategias de trolls, principalmente, más de fake followers, sino de trolls, como lo que acabamos de ver aquí, yo creo que es en la cuenta de Rafael Correa donde existe en este momento mucho más actividad de troll en ese sentido. Finalmente volvemos al principio de esta entrevista. 400.000 personas fueron víctimas de un intento de fraude de información, resultado del robo de la base de datos del plan Toda una Vida. Al decirles, evidentemente, que vayan a buscar el certificado de concesión de su vivienda, quienes promovieron, quienes robaron esta base de datos, evidentemente buscaban producir ansiedad, aglomeración, caos, y todo esto no es inocente, creemos, en el tramo final de la campaña hacia la consulta popular. La pregunta puntual, ¿es posible dar con los responsables de esto, que debería ser un delito, evidentemente? De quien ha hecho este robo, la guerra digital en el mundo político y en el mundo en general, en todos los sectores y ámbitos de la vida, ahora es muy común. Y hay que entender que el mundo digital debe ser manejado de una manera muy responsable. Entonces, de esta forma, la guerra digital es una manera también de ataque a quienes... Pero la pregunta concreta es, hay una unidad de delitos informáticos en el país. ¿Se puede dar con los responsables? Se puede hacer un trabajo bastante profundo de investigación de dónde salieron estos mails, por ejemplo, de lo de Toda una Vida,
hacer una investigación de IPs, de VPNs, inclusive porque se utilizan muchísimo las VPNs para hacer este tipo de cosas, y llegar... por lo menos entender desde dónde salieron estos mails, estos correos, y haciendo un trabajo de inteligencia digital profunda, yo creo que sí se puede llegar a conocer. Hay algunas otras páginas que se presentan como páginas de información, páginas supuestamente serias, páginas analíticas. Yo quisiera que veamos algunas de estas. Por ejemplo, está esta, Panorama News. Esta página, hay que decirlo, ayer pudimos, en la investigación de este tema, pudimos entrar en esta página y nos encontramos que ahora previenen sobre un supuesto intento de asesinato a Rafael Correa. Sí. Sin ninguna base, evidentemente, no presentan evidencia alguna, no se menciona nada que permite indicar que se trata de una amenaza seria, simplemente su función es generar la idea de que Rafael Correa tiene su vida en peligro en el último tramo de la campaña. Es común el uso de este tipo de sitios para hacer creer a las personas que están leyendo una noticia auténtica. Es muy común, y es muy común sobre todo en personas que se dedican a esto. Este Panorama News es la web de Patricio Meri. Patricio Meri fue quizá el mayor troll mediático que utilizó el régimen de Rafael Correa. Es este ciudadano chileno que era asesor del ex vicepresidente Jorge Glass. Exactamente, él se dedicó a atacar opositores, se dedicó a atacar a periodistas que no estaban de acuerdo con el régimen de Rafael Correa, se dedicó a hacer el trabajo de troll con una cuenta real, pero de una forma de acoso y este tipo de cosas. Sí, existen este tipo de Hay otra cuenta también que nos mencionaban y que hemos capturado, cuya imagen hemos capturado. Una cuenta llamada CELAC. No CELAC, sino CELAC. Cursos de formación en análisis político. Es una cuenta que aparentemente es una cuenta de oferta de temas académicos, pero que en el fondo, al final, lo que contiene son versiones, análisis políticos sesgados, interesados, y evidentemente, por ejemplo, en uno de los apartes de esta página se está hablando del supuesto ajuste económico que decretaría el presidente Lenín Moreno, el alza de combustibles y este tipo de cosas, que ha sido un argumento de la campaña sucia, porque evidentemente, oficialmente hablando, el presidente Moreno ha desmentido una y otra vez que se vayan a tomar medidas de ajuste en el Ecuador. ¿Cómo prevenirnos nuevamente? Y para cerrar, los lectores, los consumidores de las redes sociales y de Internet, prevenirnos respecto de la falsedad, del intento de manipulación y de falseamiento de la verdad que contienen este tipo de sitios. A ver, lo primero que debemos hacer, hay 5 pasos muy específicos y cortos que se deben hacer. Primero, ver la fuente de la noticia, que sea confiable, inclusive el prestigio del medio, si el post tiene o no faltas de ortografía, por ejemplo. Primero, ver desde dónde nace. Luego que vemos eso, nos cercioramos la fecha, el lugar, los nombres, que coincida, todo lo que la información que te están dando ahí, que coincida y tenga coherencia con lo que te están informando. Luego, googlear, el famoso coger el buscador de Google y poner la información para encontrar otro tipo de fuentes. Lo que dicen Panorama News, por ejemplo, si yo cojo y googleo en otro lado, quizá no encuentro otro tipo de fuentes, o quizá las encuentre, y contrastar fuentes. Contrastar fuentes para saber si es que es o no confiable la información de primera mano que me acaba de llegar. Luego, si conocemos a algún experto, preguntar a ese experto. Yo no sé, en tema de economía, si conozco a un economista, decirle, oye, ¿tiene coherencia? ¿Es cierto lo que están hablando aquí? Hay que tener en cuenta que un experto no es un opinador. Yo puedo opinar en mi cuenta de Twitter alrededor de, no sé, de economía mismo, pero yo no soy un experto en economía. Entonces, una cosa es diferente ser un experto y un opinador. Preguntar a un experto. Siempre se tiene a alguien que conoce un poco más en tal o cual cosa. Y finalmente,
pasamos todos estos 4 filtros y la noticia o la información que me ha llegado es coherente con todo lo que acabo de decir, hay que contrastar. Puedo entonces asumir. En resumen, hay que contrastar. Es un trabajo hay que de buscar contraste. varias fuentes para tratar de entender si lo que nos están diciendo es falso, es un globo de ensayo para construir percepciones falsas, o se trata de una noticia con buen sustento. Exactamente. Por ejemplo, si a mí me hubiese llegado la noticia del plan Toda una Vida, de que soy acreedor a una casa, lo que habría hecho es ver primero la fuente. Es la fuente oficial, es el ministerio que está encargado de esto, es la secretaría que está encargada de esto. Si es que fuera, entiendo que el arroba del mail es el plan Toda una Vida. Entonces, si digo, puede ser que sea la secretaría Toda una Vida, coger y llamar y decir, oiga, señor, me acaba de llegar esto acá. Entonces me van a explicar que no están activados, o que sí están activados, me van a corroborar lo que es. Hacer un trabajo de contrastación para solamente ahí hacer una asimilación de la información que tenemos. Tenemos que aprender a ser ciudadanos no todo el mundo digitales. tiene ni tiempo ni el conocimiento necesario para hacer esta contrastación. Es una pena. Mientras tanto, las redes sociales seguirán siendo una suerte de, qué pena decirlo así, una suerte de cloaca, en la que todo es posible, podemos escuchar todos, y esperemos que esta tendencia se revierta, que dejen de ser las redes sociales las aguas servidas, el conductor del ducto de aguas servidas de la política sucia. Nuestro entrevistado esta mañana, Jaime Vega, experto en redes, gracias por estar aquí. Creemos que de aquí hasta el próximo domingo todavía tiene tiempo el señor Patricio Meribel para acudir a la Fiscalía del Estado y de manera formal presentar una denuncia, si es que maneja evidencias respecto de la supuesta amenaza de la vida, contra la vida del expresidente Rafael Correa. Todavía tiene tiempo para acudir a la Fiscalía y hacer una denuncia formal y no estar divulgando este tipo de versiones que lo único que buscan, ya sabemos, es alterar la tranquilidad, la paz, la armonía de un proceso que debería ser básicamente un acto de reafirmación alegre de la democracia en el Ecuador. Vamos a hacer un corte y regresamos con nuestro último diálogo de la mañana. Consulta Popular 2018. Este 4 de febrero, los ecuatorianos deciden. TC Televisión, Gama Visión y Ecuador TV se unen para traerte la información completa de la Consulta Popular 2018. La mayor cobertura, el equipo periodístico más grande del país. Minuto a minuto, toda la información de esta jornada electoral en Consulta Popular 2018. ¡Qué partido que estamos viendo, señores! Último minuto. Cuando tenía que levantar la cabeza y... no ingresa. Fanático como tú. De lunes a viernes 14 horas y 22 horas. Domingo 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes 10 horas. Domingo 9 horas. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y aman. Verano Eterno llega a sus capítulos finales. ¡Juan! Pero no todo es felicidad. No me falles. La muerte acecha. Chico, ¿cómo tarda? ¡Paula! ¡Paula! Y Germán finalmente se saldrá con la suya. De lunes a viernes 17 horas.
los instrumentos, los equipos y las mejores voces del escenario nacional. Me haces tanta falta. Están listos para Autores en Vivo, todos los jueves 22:30. Siete de la mañana con 57 minutos. Nuestro siguiente invitado, como lo anunciamos, es el asambleísta Fabricio Villamar. Se aproxima el juicio político al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Este será el tema del diálogo, pero antes de formularle la pregunta al respecto, o de que usted nos informe sobre ello, quiero preguntarle su opinión. Usted ha estado presente aquí durante el diálogo que mantuvimos con nuestro anterior invitado. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Sobre el tema del manejo de las redes sociales en el contexto de la campaña política. Eduardo, amigos, buenos días. Qué gusto poder conversar con ustedes. Yo creo que las redes sociales tienen que ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. En el momento en que tú alteras la base de tus seguidores, evidentemente se trata de un acto de autoengaño. Y me parece que no te sirve en términos de una herramienta de comunicación y en términos de ser una herramienta de comunicación de un intercambio fluido entre tus seguidores y tú, y termina siendo un acto de onanismo político. O sea, construye una ficción. Refleja lo que queremos ver, no lo que no te sirve de nada tener 100.000 seguidores si es que los 100.000 seguidores son falsos. Y lo que es verdaderamente importante es generar una relación con las personas que te siguen, poder tener esta conversación virtual con gente que posiblemente nunca veas, pero que son los que te nutren diariamente de información. Esa es la importancia de tener seguidores reales. Es bueno la experiencia suya como político activo, ¿es buena la experiencia en el uso de las redes sociales? Para que tengas una idea, en las redes sociales puedes desde comunicar qué es lo que estás haciendo en tu función pública, como lo que hice el día de ayer, preguntar en dónde puedo encontrar una buena hamburguesa en el sector de la Floresta, y la gente te ayuda, y ese es el intercambio real que tienes que tener. Espero que la haya encontrado. ¿A la hamburguesa? Sí. ¿O la respuesta de los seguidores? La hamburguesa. Las dos. Se aproxima el juicio político a Carlos Ochoa. ¿Cuáles son las motivaciones de su parte para promover este juicio en la Asamblea Nacional? El artículo 131 de la Constitución establece cuáles son las motivaciones por las cuales tú puedes llevar a un funcionario público al juicio político, y es básicamente el incumplimiento de sus funciones, de sus deberes. Entre los deberes que tiene un funcionario público están evidentemente respetar la Constitución, y entre las cosas que tiene la Constitución son la garantía de derechos. Para el caso de Carlos Ochoa, nosotros hicimos un seguimiento de cuáles han sido las normas que habría violentado, y en función de eso se construye el caso rescatando ¿Qué normas habría violentado? En primer lugar, la Constitución. La Constitución establece que la primera función que tienen los funcionarios públicos es la de respetar los derechos humanos, y entre los derechos humanos el de la libertad de expresión. Pero además entendido como que cuando se trata de derechos humanos, la Constitución del Ecuador te hace una referencia incluso a los derechos que no están escritos en nuestra Constitución, pero que son parte del ordenamiento jurídico internacional en instrumentos válidamente celebrados por el Estado ecuatoriano. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo los tratados internacionales que reconocen la libertad de expresión. En ese sentido, Carlos Ochoa no ha sido cuidadoso con los derechos de los ecuatorianos. Lo otro que nos parece que es importante es mencionar que el artículo 232 de la Constitución, por ejemplo, establece que ningún funcionario público puede tomar decisión sobre actos en donde él esté inmerso, porque sería una especie de ser juez y parte. Para este caso, por ejemplo, el señor Carlos Ochoa, en el impasse que tuvo con el canal Teleamazonas o con el periódico El Comercio, él se siente el aludido, pero utiliza toda la institucionalidad para sancionar al medio de comunicación por algo que él se siente aludido. ¿Cómo debía actuar Carlos Ochoa si se sentía aludido o perjudicado por la divulgación de alguna información? Excusarse él, pero que actúe la superintendencia.
Y en tal sentido, eso es lo que no sucedió. Y lo que se tuvo es un uso permanente de todo el poder para ir en contra de las personas que pensaban diferente. A veces creo que es necesario establecer una distinción clara respecto de lo que es la opinión y lo que es la información. En este momento yo estoy emitiendo una opinión y por mi opinión no puedo ser sancionado. Tengo derecho a pensar como yo tenga a bien pensar. Sin embargo, desde ese espacio de poder se utilizó toda la estructura de la Superintendencia de Comunicación, la Ley Orgánica de Comunicación, para perseguir al que piensa diferente. ¿Piensa usted que la Ley Orgánica de Comunicación sirvió al señor Ochoa para estos fines que usted considera deben ser materia de juicio y de sanción? Dado que usted propone, evidentemente, el caso, imagino que esa es su tesis. Pero la pregunta es, ¿utilizó la ley para esto o contradijo a la ley de comunicación? ¿Fue en contra de lo dispuesto en la propia ley de comunicación? Fue mucho más allá. Ordenó la impresión de 200.000 ejemplares de la ley de comunicación que no necesariamente son el texto de lo que aprobó la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, esto resulta ser, en primer lugar, un mal uso de los recursos públicos. Porque si es que tú mandas a imprimir un texto y este texto no se compadece con lo real, evidentemente hay un mal gasto. ¿Y cuál es la diferencia entre el texto real y el texto impreso? Hay un artículo en el cual, a decir del propio señor Ochoa, lo que hizo fue poner la interpretación, el espíritu de la ley. Eso no puede hacerlo ningún ciudadano. La capacidad de interpretación de la ley o de decir qué es lo que tiene que decir el papelito que mandas a imprimir no está en ningún funcionario público. Parte de las cosas que nos parece a nosotros importantes desarrollar es el abuso que se ha tenido del cargo de superintendente para poder hacer esta persecución a los que hemos pasado muy diferente. rápido respecto de lo que acaba de decir, yo no termino de entenderlo. Usted me dice que es como, digamos, mandar a imprimir la Constitución, pero en vez de poner textualmente la Constitución, en algunos artículos decir, bueno, vamos a decir aquí lo que creemos que dice la Constitución y no lo que realmente dice. ¿Eso es lo que nos está diciendo? ¿Eso hizo el señor Ochoa? A ver, eso es lo que salió de la Superintendencia de Comunicación. Ya. Ahora bien, el señor Ochoa tiene una ¿Usted imputa la responsabilidad al secretario? Por ser la persona que tiene que administrar los recursos y cuidar su buen uso. Si es que aquí existió un error, se necesita verificar cuál fue la acción del señor Ochoa. Porque resulta que si es plata de los ecuatorianos que fue utilizada en algo que no sirve, esa plata tiene que ser recuperada. Y tenemos que encontrar, si es que no fue el Ochoa, cuál fue el funcionario. Y si es que no hizo el señor Ochoa la búsqueda del funcionario, él sigue siendo responsable. ¿Qué otro argumento o motivación tiene el llamado a juicio? Existió un uso discrecional de la Ley Orgánica de Comunicación, de tal manera que a unos se les sanciona de una manera y a otros de otra. Denos el ejemplo concreto, por favor. Posiblemente vale la pena tener un análisis respecto de quiénes han sido la mayoría de sancionados. Y el 94% de los actos de juzgamiento que realizó la Superintendencia de Comunicación fue sobre privados. Y la diferencia entre las sanciones, posiblemente esto es lo más grave que se tenga. La Constitución de la República establece que las sanciones tienen que estar de acuerdo a el daño cometido. Eso se trata de establecer un parangón lógico entre cuál fue el acto punible y la sanción que se establece. Debe haber proporcionalidad. Esa proporcionalidad es absolutamente necesaria. Usted no puede penarle a alguien que se robó 2 gallinas a 50 años de prisión. Bueno, para el caso de quienes opinaban diferente, en los medios de comunicación se les puso al 71% de las sanciones, el 71% de las sanciones, se puso el tope de la multa económicamente más alta. Esto sin considerar cuál era el espacio de funcionamiento del medio. Porque una cosa es poner 2 meses de multa sobre la facturación de un medio parroquial o cantonal y otra 2 meses de facturación de un medio de circulación nacional. Pero le pregunto, ¿la discrecionalidad en la definición de la sanción era parte de las facultades del superintendente? No. Porque los funcionarios públicos no pueden actuar con discrecionalidad, sino en el uso de la sana crítica en la aplicación de la norma. De tal manera que cuando un funcionario, prevalido del poder que tiene, intenta hacer básicamente
lo que le da la gana. Eso no está permitido por la Constitución y esas son las causas que le llevan al señor Ochoa a un juicio político. ¿Cómo está el balance político interno dentro de la Asamblea alrededor de este caso? ¿Cree usted que va a tener los votos necesarios? Primero el respaldo para hacer el llamado y luego los votos para una censura que entendemos es lo que hay que hacer un recuento de qué es lo que ha sucedido hasta el momento. El Consejo de Administración de la Legislatura ha bloqueado todos los intentos de juicio político que se han hecho en contra de los funcionarios del anterior régimen. Bloquearon el juicio político en contra de Augusto Espinosa, a pesar de que tienes más de 880 niños que fueron violentados en establecimientos educativos públicos. Impidieron el juicio político a Gustavo Yalca. Impidieron por 2 veces el juicio político al preso Jorge Glass. De tal manera que llega un momento en donde entendimos que lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, contarles a los ecuatorianos qué es lo que puede y qué es lo que no puede el CAL. El CAL únicamente tiene que recibir los documentos que dice el artículo 131 de la Constitución, que son una solicitud, que la solicitud esté dirigida al presidente de la Asamblea, que cuente con al menos 34 firmas. Nosotros en 1 hora después de haber anunciado que íbamos al juicio político de Carlos Ochoa ya teníamos 45 firmas. Y adicionalmente que se haga el anuncio de pruebas. Ni siquiera tienes que acompañar las pruebas, sino decir, estas son las pruebas que se van a actuar en el juicio político. El día de hoy, en la mañana, entiendo que varios asambleístas de Alianza País anunciarán su respaldo al juicio político, amén de que varios más ya han firmado la solicitud de Alianza País. ¿Establece usted una relación entre la suerte de el llamado al superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, y el resultado de la consulta del próximo domingo? ¿Cree que hay una relación política entre ambos hechos? Yo creo que el día domingo a las 5 de la tarde la correlación de fuerzas en el Ecuador va a cambiar. Creo que el presidente de la República logrará una legitimación de su poder y tendrá la capacidad de poder reordenar el Estado ecuatoriano, zafándose de las rémoras que tiene, que todavía permanecen del anterior gobierno. En tal sentido, los asambleístas creo que la próxima semana reverán en dónde realmente quieren estar y tratarán de dar una respuesta al Ecuador sobre las cosas que creo que se tienen que superar de esta década que ha sido terrible para los ecuatorianos. Fabricio Villamar, asambleísta, proponente del juicio político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Esta mañana aquí en Primera Impresión, gracias por aceptar la invitación. Son las 8 de la mañana con 9 minutos y vamos cerrando esta emisión informativa de este día. Mañana les esperamos a partir de las 6:55 con más entrevistas aquí en Primera Impresión. Tengan ustedes un buen día.